Momento de avanzar en otros temas. Una polémica generada que tuvo muchas repercusiones políticas es la primera muerte materna, una adolescente del centro DINAU en Rivera que falleció luego de dar a luz. El tema de las salidas no autorizadas en los centros de acogida por parte del INAU. Bueno, allí hubo repercusiones políticas y obviamente se conocieron algunos detalles de cómo trabaja el INAU y cuáles son las decisiones que adoptó en las últimas horas la Suprema Corte de Justicia por esta situación. Nuestro compañero Agustín Borges estuvo trabajando en el tema y este es el informe que preparó. Y en el centro de la discusión aparecen las famosas salidas no acordadas, que son cuando los niños y adolescentes de esos centros salen sin previa autorización. Pero para entender un poco más de lo que estamos hablando, vamos a compartir la siguiente placa que está derivada ahí por año, desde 2020 hasta 2023. De estos datos se desprende que hay un crecimiento de 2020 hasta 2023 del 15.8% de la cantidad de usuarios que salen sin avisar y del 29.8% en la cantidad de movimientos. Voy a pedir que siga la placa en imagen. La palabra NNA significa niños y niñas y adolescentes. Esa es la cantidad de niñas y niños y adolescentes que salieron sin autorización por año. Y la cantidad de movimientos es la cantidad de veces que se movieron esos niños, niñas y adolescentes sin previa autorización. Estamos hablando que en 2020 7.292 veces salieron esos 976 niños, niñas y adolescentes que salieron sin autorización. Es un dato que llama mucho la atención. Y un dato que realmente preocupa y es especialmente prestar atención, es que desde que se tiene registro hasta la fecha hay 75 adolescentes que estaban bajo cuidado del Estado, salieron sin autorización y aún permanecen sin localización. Desaparecieron y están ausentes, están dentro de la página del Ministerio del Interior denunciados como personas ausentes, pero estamos hablando de que 75 adolescentes que deberían estar bajo el cuidado del Estado, hoy no se sabe su paradero. Y ahora bien, ante este escenario, ¿qué dicen las autoridades? Bueno, las autoridades reconocen la problemática que tiene el INAU, especialmente con las salidas no acordadas, también con los controles que ejerce el instituto hacia los niños, niñas y adolescentes. Sobre esto hablamos con la directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argencio, quien hizo referencia también a la profesionalización de los cuidados que tienen que tener las autoridades a la hora de trabajar con estos adolescentes. Vamos a llevar esto a la cotidianidad de las, no sé, de las familias, de la realidad de las uruguayas y los uruguayos. ¿Cómo es la situación en las casas de nuestro país? O sea, si hay un niño, un hijo o una sobrina o un sobrino de 12, 13 años, ¿le vamos a prohibir salir o vamos a saber a dónde sale? ¿Lo vamos a llevar? ¿Lo vamos a ir a buscar? ¿Vamos a coordinar? ¿Vamos a saber dónde está? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, pero para eso justamente significa entender la protección desde un lugar hoy, desde un lugar de profesionalizar el oficio del cuidar, y eso implica contratar los técnicos, ¿no?, con las competencias, con las capacidades para poder brindar esta cobertura de atención. Hay que tener en claro también que muchos de los adolescentes que son derivados a los centros del INAU también vienen de contextos críticos. Ya han pasado por situaciones de violencia, han sido expuestos a situaciones de explotación sexual. Entonces, Argencio dice que el INAU a veces no puede brindar la atención psicológica que los adolescentes precisan, y eso es una problemática, porque después tienen que ir hacia los centros educativos, le cuesta socializar con otras personas, le cuesta instalarse en la sociedad, y eso es problemático, más que nada por la edad en la que atraviesan, y estamos hablando también de una tasa alta de suicidio adolescente. Estas palabras de Argencio en particular derivaron en la respuesta de Guillermo Fossati, presidente del instituto, quien reconoció la problemática, pero también criticó la postura de Argencio. Una realidad que no cabe otra cosa que reconocerla, aceptarla, entender que es una asignatura pendiente crónica, que evidentemente no han logrado ingresarle el tema. Estoy trabajando sobre él. Lo que no hay que hacer es lo que hemos visto en los medios que está haciendo, por ejemplo, la directora Natalia Argencio. Y esto no significa descalificarla, yo creo que no es necesario, porque se autodescalifica con algunos de sus comentarios. En primer lugar, es absolutamente falso decir de que no hay voluntad política
de mirar este problema. Por otra parte, cabe preguntarse cuál ha sido la voluntad política de ella. Todo este desarrollo arranca por allá por el mes de mayo del 2023 y el amparo propiamente dicho decretado a partir de julio del 2023. Las 17 salidas no acordadas se desarrollaron en el 2023. El embarazo se desarrolló en el 2023. Los riesgos eventualmente de captación de grupos con fines de explotación sexual se desarrollaron en el 2023. Bueno, fue clarito Fossati en lo que decía. También hay un problema, es que cuando se dan estas salidas no acordadas, no solo hablamos de explotación sexual, sino también hablamos de consumo de droga, situaciones de violencia entre mismos adolescentes. Fossati llamó a trabajar con distintos organismos y no es una visión tan errada, porque si pasamos a lo que es el tema de seguridad, por ejemplo, muchas veces escuchamos al ministro del Interior hablar que no es solo un problema del Ministerio del Interior, sino también hablar con el MIDES, hablar con la sociedad, y Fossati llamó a eso. Hay que ver qué pasa a partir de ahora, si esta postura de Fossati tiene o no repercusión. Bueno, no quiero caer en la obviedad, ¿no? Claramente, pero ambos jerarcas definían y tenían como denominador común dos factores sumamente preocupantes y riesgosos: explotación y abuso sexual de menores. Ahora, frente a este gran escenario que se maneja con estos cuestionamientos y diferencias, ¿cómo está parado el INAU? Bueno, yo me animo a decir que no es un problema solo del INAU, sino también un problema que está atravesando la sociedad uruguaya con el tema de la explotación sexual, que está cada vez más presente en nuestro país. Pero vamos a compartir la siguiente placa para entender un poco más de lo que estamos hablando. Ahí tenemos los datos atendidos por año por el CIPIAB y por CONAPES. CIPIAB trabaja solo con los datos, con los casos de violencia. CONAPES con los casos de explotación sexual. Ahí vemos un crecimiento casi sostenido en el tiempo, son muy pocos los años en los que varía, en lo que hay una disminución, pero vemos cada vez cómo la explotación sexual está cada vez más presente. Para aclarar, tomamos del año 2013 porque es el primer año donde hay datos fidedignos de CONAPES. CONAPES arrancó a funcionar ya en 2004, pero los datos fidedignos empezaron a estar desde 2013. Por eso tomamos el año 2013 como punto de partida y ahí vemos una evolución y un crecimiento en los casos de explotación sexual y también de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Además, hay que sumarle, como decíamos, que muchos de los niños que hoy están en el INAU vienen de contextos vulnerables, lo que aumenta también al salir de forma no autorizada a que se vuelvan a exponer en estos casos. Entonces, llama mucho la atención el poco control que ejerce el INAU sabiendo que los niños vienen de esos contextos. Pero también hay que poner sobre la mesa que el INAU no les puede prohibir salir. Eso hay que aclararlo. El INAU no le puede prohibir salir porque no hay una ley que diga no te podemos dejar salir, porque no es la política que quiere implementar el INAU. Y está bien, porque el encierro, ya lo hemos visto con el sistema carcelario uruguayo, no es la solución a la hora de enfrentar estas problemáticas. No son centros de reclusión tampoco, ¿no? Exactamente. Y hay un dato, atención a esto porque también es llamativo. El INAU no lleva registro, no hay un registro de las adolescentes que han quedado embarazadas a causa de un abuso sexual o de explotación sexual que están bajo el cuidado del Estado. Algo que no ayuda a entender también a la problemática que nos estamos enfrentando y a la problemática que se está enfrentando el INAU como instituto que tiene que estar a cargo de los niños, niñas y adolescentes y el cuidado. Porque como decíamos, el Estado se tiene que hacer responsable de esos niños, niñas y adolescentes. Completo informe por parte de Agustín sobre esta situación ocurrida en Rivera y sobre la situación en general que pasa con los centros de INAU. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retorno vamos a hacer una recorrida por varias noticias del interior del país. Antes, chocaste, protagonizaste un siniestro de tránsito. Recordá que tenés derecho de cobrar tu seguro. Por eso, comunicate con Uy Choqué al 099-909-166. Uy Choqué y cobrá tu indemnización. Pausa y ya continuamos.